Bueno, según La Voz de Galicia, estamos hablando ya de 20 personas fallecidas en ese trágico accidente ferroviario que se ha producido a la entrada de la estación de Santiago de Compostela esta noche a eso de las 9 menos 10 minutos. Ven las primeras imágenes que nos ha servido la televisión gallega. Estamos viendo las mediaciones del lugar donde se ha producido el accidente en una curva muy pronunciada, donde, según pasajeros que iban en el tren, lógicamente, hablaban de que en el momento en el que se produce el descarrilamiento, el tren circulaba a una velocidad bastante importante, o sea, excesiva. Están viendo cómo la gente está trasladando a algunas de las personas heridas y también cadáveres que han quedado diseminados por las inmediaciones de la vía. 13 vagones del tren han descarrilado, algunos han ardido. Están viendo también cómo se apaga el fuego de algunos de estos, que todavía estaban en llamas cuando han acudido los servicios de emergencia, los bomberos. Y en total 13 vagones en los que viajaban entre 220 y 240 personas. Insisto, se está hablando ya de 20 personas muertas. Es tremendo. Estaríamos hablando de probablemente el accidente ferroviario más grave de España. Yo creo que desgraciadamente algunas fuentes de Renfe viendo vagones bloqueados que están rompiendo al otro lado de la vía. Sí, no, es que ha saltado uno de los vagones. Por eso se habla de una velocidad aparentemente excesiva, en la medida en que uno de los vagones ha saltado por encima del talud, al otro lado de la vía. Y es el que probablemente ha provocado que algunos de los cadáveres aparezcan diseminados en los alrededores, en las inmediaciones de esas vías, porque habrían salido despedidos, lógicamente, a los cuerpos de esas personas. Pero dime, estamos viendo lo peor que puede ocurrir, que es los vagones bloqueados en las puertas. Estáis viendo que están intentando romper los cristales de las ventanas a hachazos. Claro. Se habla de, según informan algunos medios, se está... por minutos se está incrementando el número de fallecidos. 35 podrían ser ya, según fuentes de la Xunta de Galicia. 35 personas fallecidas. Estos vagones bloqueados. Un teléfono para, de información para familiares de las personas que viajaban en este tren es el 981-551100. Es una información que acaban de colgar en las redes sociales. Ahí estamos viendo el y bueno, pues la verdad es que intentar hablar con alguien está resultando complicado también por una razón, y es que la ministra de Fomento vuela en estos momentos hacia la zona del accidente, y supongo que los altos cargos de Renfe pues están también... el presidente de Renfe también, ¿no? Y el jefe de prensa. En este momento está en un avión también. Ese es el vagón que está al otro lado del talud, efectivamente. Es una bestialidad. Ese es el que habría saltado por encima de ese talud, lo que da una idea del impacto, ¿no? del descarrilamiento, de cómo se puede, por la inercia, ese vagón saltar probablemente por la estadísticamente es el mayor accidente. Las redes sociales, que en esto van muy rápido, lo que sí están hablando es que atribuyen, con cuidado digo esto, atribuyen a Renfe la declaración de que podríamos estar hablando del peor accidente en la historia de Renfe. Eso lo atribuyen las redes sociales a fuentes de Renfe, lo digo con todas las cautelas. El tren es un Alvia, cubría la ruta entre Madrid y Ferrol. El accidente se ha producido sobre las 9 de la noche, en las proximidades de Santiago de Compostela, concretamente en las inmediaciones de Angrois, a pocos metros del casco urbano de la capital gallega. Insisto, se está hablando de... Sí, perdón, estoy recibiendo información directa. Sí. Perfecto, vamos a ver qué nos cuenta. Tenemos la posibilidad de hablar con alguien que vive y regenta un establecimiento hostelero justo al lado del lugar donde se ha producido el accidente. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame usted tiene un restaurante al ladito de donde se ha producido el accidente. A 1 kilómetro exactamente del lugar. Bueno, cuénteme, ¿usted ha conocido de primera mano el accidente? ¿Ha recibido usted información de gente que haya podido informarle? Pues, a las 9 menos 10 exactamente, pues vimos mucho movimiento de policía, ambulancias y claro, es la inquietud, ¿qué pasa? Y a los 10 minutos pues nos enteramos que fue un accidente ferroviario, aquí a 1 kilómetro más o menos. Y me acerqué hasta allí, pero ya no me dejaron pasar, ya estaba la cosa colapsada, ya se veía que era grave de lo que se veía. Es un lugar, Eduardo, me dicen, de difícil acceso, ¿verdad?, donde se ha producido el accidente, en esa curva. Es una especie de barranco, o sea, va el tren por abajo, no es túnel, pero va hundido. Y bueno, ya coge las curvas para entrar en Santiago y son 3 kilómetros de Santiago. Yo no sé si me sale de velocidad o qué pasó, pero y lo típico, ya te levantas en el tren para coger la maleta y peor. Claro, es que estamos hablando de la entrada... Entrando a la estación ya.
A 2 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, ¿verdad? Nada, a 3 kilómetros. A nada. Sí, no, estamos hablando de que probablemente el hecho de que ya haya gente que coge sus maletas para salir antes... ¿Ya se ha reducido la velocidad para entonces? ¿Cómo? Debería. La velocidad ya se va reduciendo entonces. Ya tenía que estar a la velocidad reducida. Se comenta que por exceso de velocidad. Se comentó que era un atentado. No se sabe nada, Claro. Aquí en la televisión ahora que estoy viendo un amasijo de hierros, pero... terrible. Algunos vecinos habrían dicho al principio, ¿no? Cuando, claro, de este estado de shock y de confusión, es difícil luego discernir y aclarar todo lo que se va comentando, ¿no? Sobre la marcha, pero ¿se habría dicho que se habría producido también alguna explosión? ¿Alguien habría oído alguna explosión antes del accidente? No. Hasta uno que iba en el tren dijo que explosión no oyó ninguna, solo que el tren se desplazó para un lado y dieron contra el petril de la vía. Eduardo, ¿había mucho ambiente ante la fiesta de mañana, el día grande de Galicia y de Santiago? La fiesta era hoy, el día grande, la noche es hoy, mañana todo el día también, pero lo de hoy se suspendió todo ya. Pero había mucho ambiente, o sea que estábamos ante un día grande de Santiago, ¿no? Es una noche grande. Qué pena. Bueno, pena y sobre todo por las víctimas, lógicamente, y las familias de las víctimas. Pena de Santiago, el origen de ellas. No, todavía no se sabe nada. Me imagino se está informando ahí del origen de las personas, de la procedencia de las personas que han fallecido, pero insisto, la última hora se habla de 35, podrían ser 35 los muertos, que ya es una... Hablan de 15. Sí, una cifra entre 15, bueno, unas fuentes hablan de 15, otros ya 20, otros suben a 35, o sea que es tremendo. 15 se comentó hace 5 minutos y 50 heridos, pero 50 heridos no paran de pasar ambulancias. Claro. Fue fuerte. Eduardo, muchísimas gracias. Le agradezco sus impresiones, su testimonio. Gracias y buenas noches. Tiene un aspecto lo de esa velocidad a tan poca distancia de la estación terminal que realmente a mí no me huele a ningún tipo de deficiencia técnica. Bueno, puede haber sido efectivamente un fallo técnico que ha incidido precisamente en el convoy para evitar o impedir, que se redujera la velocidad justo a la entrada de esa curva. Sí, pero qué fallo técnico, fallo humano. Claro, es que especular sobre eso vamos, por lo poquito que yo sé de ferrocarriles, todas estas composiciones van con unos sistemas de control y de alertas y de avisos cuando hay exceso de velocidad, sobre todo en las zonas de entrada hacia estaciones, etcétera, o en curvas tan pronunciadas como esa, que bueno, la verdad es que hablar del factor del accidente es muy prematuro y lleva muchísimos días de investigación y semanas. Fíjate que 3 kilómetros de la estación terminal es que no es nada. Claro, no es nada. Algunos en las redes sociales, algunos de los viajeros que iban en el tren hablan de que iban a una velocidad endiablada en el momento de entrar en la curva y en ese momento saltó un vagón por los aires. Vamos a ver, la lógica, claro, lo que nos dice a tenor de las imágenes que estamos viendo y de la forma en que se produce el descarrilamiento, todos los vagones, todo el convoy ha descarrilado y algunos con la inercia les ha llevado a saltar, o sea, a superar el talud, es porque evidentemente había una velocidad inadecuada. Otra cosa es que esa velocidad inadecuada se haya producido por un fallo humano o porque un fallo técnico ha impedido que se frenara el tren. La Xunta está hablando... Eso se tendrá que aclarar, pero vamos, la vida de esta persona no se la va a devolver. Si me disculpas, Antonio, la Xunta habla oficialmente ya de 35 personas muertas. Es lo que se está haciendo circular por las redes sociales desde medios de comunicación solventes, no cualquier aficionado. Pero es que de todas maneras estamos viendo insistentemente la imagen de que están intentando romper los cristales y las puertas a hachazos. Eso quiere decir que no se sabe lo que hay dentro. Todo es prematuro. Pues vamos a seguir intentando recabar más información sobre este particular. El último accidente de tren que se recuerda en España fue el de Chinchilla, el que yo relataba anteriormente. Y el de Castelldefels. El de Castelldefels. Fueron 12 muertos. Vamos a ver si puedo ver alguno de los... 8 por ahí. Estaba viendo. El de Murcia fue... Pero claro, sí. Vamos a ver, 2010 concretamente, en Castelldefels, se dejaron la vida 12 personas al ser arrollados por el mismo tren del que se estaban apeando. Pero claro, fue un accidente que provoca un tren, pero no es un tren accidentado, que es distinto, ¿eh? Era hasta la fecha el último incidente en las vías españolas hasta lo ocurrido en Santiago y que ha dejado de momento, estamos hablando de más de 20 personas muertas, podrían ser entre 20 y 35 ya de momento. Mucho para estamos en 2010 Castelldefels.
Valdefels. A estas cifras hay que... Pero luego, por ejemplo, mucho. en Arévalo, un tren de mercancías embistió otro, provocando la muerte del maquinista del primero. Pero eso, bueno, año 2010. En 2006, un tren que hacía el recorrido precisamente a La Coruña, en Daya, descarriló a su paso por Palencia. El accidente dejó tras de sí 7 fallecidos y 13 heridos. En el año 2006. Año 2003, un talgo y un tren de mercancías chocaron en Chinchilla, Albacete. Ese es el que antes referíamos. Al circular por la misma vía, 19 personas murieron y 38 resultaron heridas. Fue el más grave que había ocurrido hasta hoy, ¿no? Pero si es que Marzo de 1997 también 18 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en Navarra al descarrilar en un cambio de agujas el Intercity que cubría la línea Barcelona-Endaya, en marzo del 97. En Eibar, en el año 95 también, 5 personas se dejaron la vida al descarrilar un tren. Para ir a estas cifras te tienes que ir el accidente del 44 en el Bierzo. Pero si es que además... El más grave, efectivamente. Del túnel del Bierzo, que es en el 44. En el año 1945 son 80 muertos. A la vista de las imágenes que estamos teniendo ocasión de contemplar, realmente no ha habido ni un vagón que se haya librado por lo menos de volcán. Con lo cual es que la inmensa mayoría de los pasajeros deben estar heridos. Don Manuel, permítame que saludemos a un colega de ABC Galicia, Abraham Coco. Abraham, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Dónde te encuentras, Abraham? Pues mira, estoy justo al lado de uno de los trenes que han descarrilado, el último que se encuentra en la carretera. O sea, ha salido disparado, no sabemos cómo exactamente, los vecinos no sabían explicarme, pero está sobre la carretera, pues bastantes metros por encima de las vías del tren. ¿Cuántos vagones han saltado por encima de uno? De ese talud? Lo que veo es uno. Yo creo que son los demás, están todos abajo, divididos en varios tramos, por ejemplo, junto con otros 2 vagones, los más feos, y luego del final, que es donde se ve que es donde peores cosas y donde ha subido uno de los vagones hacia la carretera. Oye, Abraham, cuéntanos, ¿qué datos tienes tú ahí sobre el número de heridos víctimas mortales y heridos? Pues no tenemos datos, porque estamos justo aquí a pie de pista y un poco de desconcierto. Hombre, sí que se ven los cadáveres tapados. He visto a muchísimas de los vecinos, que han sido los primeros en bajar al escuchar el estruendo, todo muchísimo, y todos pues cuentan que enseguida han bajado, han visto a los heridos y han comenzado a las emergencias. Son los que están dejando mantas para taparlos, pero bueno, ahora mismo vídeos en la zona ya no se ven, o sea... ¿Puedes desplazarte a algún punto donde consigamos mejor sonido de tu móvil, Abraham? Porque hay momentos en el que se te va la voz, se pierde la voz. Sé que va mal la cobertura por aquí. Me imagino que además estará saturada la red ahí. Me imagino, claro. Las llamadas, claro, de emergencia. Pero estamos dando ya informaciones, según la Xunta de Galicia, de 35 personas que podrían haber fallecido. Yo ahí sí que no puedo decir nada. Sí que he visto un grupo de cadáveres tapados, pero no he llegado a ver esa cifra. No, ahí sí que no puedo decir nada porque no tengo ningún dato ahora mismo sobre eso. Todos los vagones del tren han descarrilado, ¿verdad? Sí, están todos descarrilados en la parte de abajo, y uno de ellos está en la parte de arriba, ya lo que es en el asfalto, en la carretera. Abraham, parece que algunos de los viajeros que han sobrevivido felizmente comentan que probablemente fuera una velocidad excesiva el tren en el momento en el que acomete esa curva. Pero un poco de los vecinos decían que no, pero bueno, realmente ellos tampoco lo han visto. No sabían explicar. Yo con los heridos que hablé con un chico y él no me dijo que notara ninguna flama de prisa ni nada, pero ahí sí que no puedo... Pero alguien entre la gente que se está moviendo ahí en el lugar, ¿has podido recabar la opinión de algún experto, alguien que pueda explicar cómo es posible que un tren, 13, 14 vagones, hayan descarrilado todos a la vez? Se ha cortado la comunicación, me temo, ¿no? Sí. Era una comunicación además difícil porque en ese punto ahora mismo me imagino que estará todo el mundo llamando y las llamadas... Sí. Claro, lo del exceso de velocidad es evidente, porque ¿cómo es posible que un vagón haya saltado desde un barranco, el talud, hasta Desde el Hospital Universitario de Santiago nos piden, por favor, que hagamos un llamamiento para que acudan ustedes, si son de Santiago o de municipios cercanos, a donar sangre. Hospital Universitario de Santiago, porque, insisto, al margen de las personas fallecidas, claro, son 220, 240 las que viajaban en el tren, necesitan ser atendidas, y lo que se está demandando en estos momentos precisamente es sangre para atender a esos heridos, que probablemente sean en algunos que estén en estado grave. Sí. Que heridos y lesionados habrá un centenar.
lesionados. Estadísticamente es lo que hay, está claro que es lo que habrá seguro, ¿no? Pero las autoridades, pues claro, tampoco quieren anticipar cuáles son las causas para no equivocarse, pero algún tipo de explicación, perdón, ya tendrían que dar. Estamos hablando de hace ya 2 horas. Se ha producido esto, aunque no sea nada más que una comparecencia para decir, en fin, no sé. Y yo creo que no se ha producido ninguna, porque en las redes sociales se está siguiendo y en todos los medios. No. ¿Pero por qué va a alguna cosa hay que decir, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, en ningún país serio nadie comparece sin tener información. Es una frivolidad, una irresponsabilidad. La ministra de Fomento está haciendo lo que tiene que hacer. Como está yendo a Galicia con el presidente de Renfe, estará allí el delegado del gobierno, se está haciendo... Oye, ya... No puede mandar la ministra. La ministra no tiene a quién mandar. Hay que esperar a que llegue la ministra. Pero por favor, hay que esperar a que llegue la ministra. Oye, os ciega de verdad. El anti-PP llega a unos niveles... Oye, perdona, es que hablamos de 2 horas. ¿No? Sí, oye, pero de verdad, ¿tú crees sinceramente, dirías lo mismo si gobernaras del Partido Socialista, que tiene que salir al minuto? Pero si yo no digo que sea la ministra. Yo creo que es un mal negocio, teniendo 35 o 40 muertos encima de la mesa, por así decirlo, el que entremos en el debate de si... Ya estamos con la... Yo me niego... La miseria política cuando todavía están los muertos dentro de los hierros. Por eso te digo, Germán, que por el respeto a las familias de todos los personas que viajaban en el AVIA, me niego a tener eso. Ahora, sí digo una cosa. La verdad es que hay cierta vileza que yo creo que a la cual no hay que llegar. Sí está, sí, lo que se echa en falta es quizá una coordinación informativa, porque está saliendo información desde la Xunta de Galicia, por un lado, que habla de cerca de 40 muertos, e información desde la compañía Renfe a través de las redes sociales, porque desde luego en su página web, en Gabinete de Prensa, no aparece absolutamente nada. Y bueno, por ahí estamos accediendo a información. En fin, se echa en falta una cierta coordinación informativa. Son 2 horas. Echamos en falta los que estamos en tertulias. La gente que está en su casa quiere seriedad, quiere saber los datos. Mira, el famoso atentado del 7J en Londres fue una demostración de cómo un país serio no se dedica, hasta que no tiene datos, a dar información. Y estuvieron horas y horas sin decir nada, nadie dijo nada, ningún periódico dijo nada. Sí. Fue ejemplar. Los periódicos sí decían. En el atentado que se produjo... ¿Pero qué pasa? ¿Que es el gobierno que es de los países periódicos? Fue Chicago, ¿no? La maratón de Chicago. En ese atentado, a la media hora de haberse producido el atentado, ya había fuentes policiales de información. Quiero decir que es posible, pero yo creo que no toca. Yo creo que no toca, sinceramente. Cuestionar esta historia cuando se... Ahí estaban los consejeros de la Xunta de Galicia, estaba el alcalde de Santiago de Compostela, estaba el delegado del gobierno en Galicia, Samuel Juárez, estaba el subdelegado del gobierno en La Coruña, o sea que... Y luego, por supuesto, quienes tienen que estar, que son los bomberos y todos los servicios sanitarios, que son los que tienen que estar ahí. Pero si yo creo, Antonio, que nos debemos limitar a ser lo más descriptivos que podamos con arreglo a lo que estamos viendo. Y efectivamente, a mí hasta ahora hay un dato impresionante en relación con cualquier otro tipo de accidentes, que un tren que circula por un barranco, por una zona hundida, obviamente, y que uno de los vagones salta un talud de 15 metros... ¿Alguien tiene que explicar eso, general? Es algo... El latigazo que ha debido... Vamos a ver, eso no lo puede explicar ese convoy, el latigazo que haya lanzado... Yo no digo que la ministra... El vagón por encima del talud explica la velocidad que tiene que llevar, es evidente. Pero yo no quiero para nada decir que la ministra, que por otra parte es de lo más serio del gobierno, diga nada. El avión, cuando ha conocido el accidente... Pero yo no digo que la ministra lo diga, pero cuando hay un acontecimiento tan raro, y efectivamente lo es, o sea, no ya solo la gravedad del accidente, sino que uno de los vagones ha saltado, no hay una explicación técnica. Pero hombre, vamos a... Ricardo, por favor, Ricardo, vamos a comparar con Francia. ¿Alguien puede decir qué está pasando? Por favor, por favor. Estamos conociendo sobre minuto a minuto nuevos datos. El accidente nos llama la atención, ¿no? Técnicamente no se puede explicar eso. Por favor, Ricardo, el accidente ha sucedido, por favor. Ahí está el vagón. ¿Veis encima del muro aquel? Nadie puede explicar eso. Vamos a ver, el accidente ha sucedido hace 2 horas. En el caso del accidente francés, se ha tardado 5 días en dar la primera explicación más o menos razonable. En segundo lugar, la ministra de Fomento y el presidente de Renfe, junto con el jefe de prensa de Renfe, se están desplazando en este momento en un avión para conocer de cerca lo que está ocurriendo. En tercer lugar, antiguos presidentes de Renfe con los que acabo de hablar me dicen
que con esas imágenes no se puede valorar exactamente lo que ha ocurrido. Ni siquiera si llevaba más velocidad, como dice Antonio. Es una evidencia. Pero vamos a... Y en cuarto lugar, ¿qué avance hay en este momento en explicar las causas? Lo importante es llevar a cabo una política de evacuación de los heridos lo mejor posible. Yo creo que en este momento la prioridad, sin lugar a duda, es dar un tratamiento adecuado a los heridos. Pero, Juan, eso se supone. Pues España es un país ejemplar en eso. Pues no nos podemos fijar en eso, pero periodísticamente es relevante que alguien diga técnicamente, pues yo no digo que llama la todavía no se sabe. Pero ¿cómo es posible que salte un vehículo así? Pero qué ingeniero, seamos sensatos, ¿qué ingeniero sería tan irresponsable a las 2 horas de salir y decir las causas? Si hay algún ingeniero que nos esté viendo y que crea que puede saber las causas, que llame. Seguro que alguno lo será un irresponsable. Que no, señor. Alguien que puede explicar eso. ¿Cómo puedes opinar de una cosa que no está sobre el terreno? Yo no soy ingeniero. No sabes. Es imposible. Yo no soy ingeniero. Cualquier portavoz serio de la compañía Renfe o del Ministerio de Fomento en este momento no estaría en condiciones de explicar las causas técnicas. No, digo, Ricardo, no, yo no, desde luego. No estaría en condiciones de explicar las causas técnicas de este desgraciado accidente. Ahora, yo digo que centralicen la información porque lo que está saliendo a través de las redes sociales de fuentes oficiales es una disparidad de cifras, etcétera. La prioridad son las familias. Normal en un accidente de estas características. Y por aportar algo de información útil, llamamiento de la Xunta de Galicia a todos los médicos que se puedan encontrar por la zona para que se desplacen a los hospitales para echar una mano porque hay una avalancha de heridos tremenda, llamamiento para que continúen las donaciones de sangre, oferta de los hoteleros de sus plazas hoteleras para, en fin, atender a todas estas personas que se han quedado en la vía, vaya, por así decirlo, y en fin, eso es lo que podemos contar en este momento. Esas son imágenes ahora mismo en directo del hospital de campaña y de las tiendas de campaña que se han desplegado en las inmediaciones del accidente para atender a heridos leves, evidentemente, o no tan graves como aquellos que han sido ya trasladados a centros de salud, a centros sanitarios de Santiago y de municipios cercanos a los hospitales, especialmente al Hospital Universitario de Santiago. Insisto, Antonio, el tren accidentado me dicen que es un tren de los más modernos de la flota de Renfe, un modelo 730 diésel eléctrico, modelo Albia, que circula por vías electrificadas y por otras, o sea que es tren de los más modernos. Es un tren que puede circular perfectamente por vía AVE y a una velocidad considerable. Estás viendo primer accidente vía AVE. Es vía AVE, sí, primer accidente en vía AVE. A mí me parece que hay 30 muertos, sí, la voz. A mí me parece que hay dos aspectos que hacen prematuro cualquier tipo de comentario. Uno es la extrañeza de ese vagón que ha saltado, lo que hemos insistido tanto, y el otro es los vagones que hay bloqueados todavía, que es que hay vagones que no han entrado en ellos. Y no se sabe lo que se van a encontrar dentro, de modo que es prematuro todo. Aunque no sea del gobierno, si hay algún ingeniero que tiene alguna interpretación sobre el que ha saltado, a ver si puede llamar. A que nos informe, a ver. Claro. Bueno, no sea el gobierno, perdón, que ya lo sé que no tiene ninguna obligación ni nada, ni tiene por qué hablar, no, nada, vale. Pero por lo menos alguien que nos ilustre, con ironía, algún ingeniero, hombre. Mira, es decir, ¿tú crees que el gobierno debería salir con los cadáveres? Yo creo que Renfe tiene una primera... Mire, 20 muertos. No, un momento, me dicen que son 21. Ante la gravedad... 22. Hombre, por Director, favor. Ante la gravedad del asunto... yo no digo el gobierno, pero por lo menos Renfe sí puede anticipar, a expensas de la investigación que se haga, etcétera, la extrañeza que causa, que es un accidente. Vamos, todos lo hemos reconocido desde el minuto 1 aquí. Es un accidente extraño, es un accidente... Oye, ¿alguien puede dar una primera versión a expensas de una investigación mayor de futuro? No pasa nada. Oye, no digo los ministros. Cualquier accidente de cualquier tipo es extraño. Cualquier accidente de esas características es extraño. Sea de barco, sea de avión y sea de lo que sea. Lo normal es que en nuestras circunstancias un gobierno serio lo que tiene que hacer es ir allí, poner los medios, desplegar a quien sea para poder sacar a los cadáveres de dentro e informar a las familias. Ya solo faltaba. Es decir, eso ya es que solo faltaría. Pero eso es lo que se estará haciendo. Yo echo de menos desde el punto de vista noticia que no haya ningún tipo de, valga la redundancia, de noticias sobre el maquinista.
que es el elemento fundamental informativo de todo esto. Yo creo que en una circunstancia como esta, dada la confusión que produce y sobre todo la prioridad es sacar a la gente, de momento es llevar a los heridos a los hospitales y después ya te habrá tiempo de dar ruedas de prensa y de informar. Allí está el presidente de la Junta, me dicen ya, con prácticamente todo su gobierno y todas las autoridades de Galicia. Las autoridades notables de Galicia están ahora mismo en el lugar del accidente, ¿no? Están llegando. ¿Están llegando quiénes? Las autoridades. Las autoridades de Fomento y de Renfe. Espero que lleguen. Bueno, no se pueden teletransportar. No se pueden teletransportar, evidentemente. Están en un avión en este momento. Y evidentemente, para hacer unas declaraciones oficiales, habrá que tener algo de información. Pero eso es lo que yo digo. Por eso. O sea, que seguramente hay información. Oye, los accesos a Santiago de Compostela me dicen que están colapsados y hacen también un llamamiento las autoridades para que, en la medida de lo posible, nadie se desplace a Santiago, que no se desplacen por las carreteras que circundan la capital gallega para precisamente posibilitar que las ambulancias y los equipos de emergencia puedan desplazarse con la agilidad y celeridad que requiere la ocasión. Y que la prioridad es dejar trabajar a aquellas personas que ahora mismo están dedicándose a salvar la vida de los heridos, fundamentalmente, y de llevar, pues eso, un poco de normalidad a una situación tan caótica como la que se está viviendo. 2 horas después... En esas inmediaciones de Santiago de Compostela, a unos 3 kilómetros donde se ha producido el accidente. 2 horas después estoy echando de menos la presencia de las boinas amarillas de la unidad militar de emergencias. No seas irónico ni general, que aquí no se... en televisión las ironías no se... ¿Tú crees que podían haber llegado con esa premura de tiempo? No, perdona, pero no es ironía de ninguna clase, que los estoy echando de menos. No es ironía. Bueno, se habla de, insisto, más de 30 muertos tras descarrilar el tren en Santiago. 35 habrían dicho fuentes de la Xunta de Galicia. El accidente se ha producido antes de las 9. Varios vagones salieron ardiendo a pocos kilómetros del casco urbano de Santiago de Compostela, y lo más sorprendente, llamativo y realmente dramático es el hecho de que uno de esos vagones, como se ven en algunas de las fotos que han visto ustedes e imágenes, haya saltado un muro de 5 metros y haya llegado hasta la carretera. Y las imágenes, desde luego, y las fotos que estamos viendo son expresivas, ¿no? Y elocuentes de la gravedad de este accidente y la tragedia que ha causado. Sí. Paco Moruenda se va a tener que ir. Yo me tengo que ir. Paco Moruenda, director de La Razón, y evidentemente va a tener que sí. Pues entendemos perfectamente, Paco, que nos abandones en esta circunstancia. Estamos intentando también recabar la opinión de alguien que... Iba a pensar, bueno, sí, de la opinión de alguien que vivió un accidente... uno de los accidentes que hemos relatado, ¿verdad?, y comentado, el de Chinchilla, en Albacete. ¿Está ya pinchado Juan Guillamón? Bueno, pues Juan Guillamón es presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de España. De Murcia. De Murcia, perdón. Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos, ¿no? Es decir, Puertos y Caminos de Murcia, y fue protagonista de uno de los peores accidentes antes de que se produjera este que hoy estamos desgraciadamente narrando en Santiago de Compostela, el que tuvo lugar en Chinchilla, en la provincia de Albacete, el Talgo Madrid-Murcia. Y tuvo sus consecuencias no solamente para las 19 personas que perdieron la vida, sino para los muchos heridos que causó efectivamente ese accidente, que provocó el accidente, entre otros Juan Guillamón. Don Juan Guillamón, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Mire, precisar sencillamente que dejé de ser el presidente decano del colegio aquí en Murcia, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pero sin embargo soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid. Sí, en efecto, la información que han dicho ustedes es exacta, sí. Bueno, cuéntenos, don Juan, si puede usted rememorarnos, porque claro, estamos hablando de ¿ha visto usted imágenes de cómo han quedado los vagones de este tren descarrilado a las puertas de Santiago de Compostela? La verdad es que lo primero que he oído es que hacía 2 horas que se ha producido el accidente, yo no estaba pendiente y no puedo, sinceramente, yo no puedo dar una opinión del accidente que ha habido, no puedo decir exactamente cuáles son las causas, ni siquiera las puedo aventurar. Yo creo que sería temerario el que alguien dijera exactamente o que se atreviera a formular las causas del accidente. No es posible, hay que ser un poco más tranquilo. Es decir, el timing, digamos, de los responsables políticos y de los ingenieros no coincide con las necesidades de la información. Yo, por tanto, creo que lo que hay que hacer ahora es, con tranquilidad, proceder a dar solución en lo que se pueda al accidente habido, y más adelante, en su tiempo, en su debido momento, explicar las causas de este accidente, que sinceramente es absolutamente inexplicable
por las condiciones en las que se mueve en estos momentos el talgo en España y las condiciones de vía. Es un asunto francamente extraño. Sí, sí, no, estamos hablando además de un tren moderno, un modelo Alvia concretamente. Sorprende y realmente, bueno, pues llama la atención que el descarrilamiento haya llevado a uno de los vagones a saltar un muro de 5 metros y ha llegado hasta la carretera. O sea, no solamente ha dejado el valle por donde se movía, el talud, donde se movía el tren en esos momentos, por donde circulaba, sino que ha saltado de ese muro de 5 metros. Y no solo eso, por lo tanto, pues, no sé, claro, estamos especulando, pero evidentemente la velocidad podría haber tenido algo que ver. Habría un causa-efecto entre la velocidad y el descarrilamiento. Puede ser, en principio, naturalmente, también si el tramo iba en curva o iba en recto. Sí, ha sido una curva pronunciada a la entrada a 2 kilómetros de la estación de Santiago. Pero también puede ser que hubiera algún elemento extraño en la vía. En fin, no lo sé. Yo no sé en qué condiciones ha quedado el maquinista. No lo sé. Quizá él sería la persona más adecuada que pudiera explicar si, por suerte, ha terminado con vida, claro. Sí, señor Guillamón, recuérdenos usted el accidente de Chinchilla. Bueno, ¿qué secuela le dejó a usted ese grave accidente? 19 personas murieron entonces. Bueno, sí, fue un accidente en el que murieron 19 personas, 70 heridos. En concreto fallecieron los maquinistas, con los cuales ellos no pudieron dar una explicación exacta, pero sí la conclusión y del examen de todo fue un fallo humano debido a las condiciones precarias en que se encontraba el sistema centralizado de tráfico. Es decir, era un Alvia, era un Altaria, perdón, que es un modelo de talgo, que chocó frontalmente con un mercancías a la velocidad 60 más 120, se produjo un choque de 180 kilómetros por hora. El tren en Murcia, por desgracia, todavía la vía no está electrificada, era de gasoil, tracción diésel, y que no suele deflagrar este tipo de combustible, ¿no? Pero realmente parece ser que hubo un cable eléctrico, hubo un arco, saltó un arco eléctrico con un cable de arriba y prendió fuego, y yo en concreto tengo asumido, digamos, las desgracias que me causó el accidente. Perdí las manos, pero me quedé vivo y en buenas condiciones, y no tengo ningún tipo, lógicamente, de recuerdo desagradable, y no me ha influido para nada, y eso es lo que debe pasar a todos los supervivientes de los accidentes grandes, que la vida sigue, no se puede reparar el daño, pero hay que asumir las consecuencias, convivir con ellas y seguir para adelante. Y este es el consejo que yo doy a los familiares de los fallecidos, que son los que realmente van a perder. Yo siempre he pensado que los familiares, los allegados, los amigos de estas personas que de una manera absurda pierden la vida, porque la probabilidad de que suceda un accidente de este tipo es de uno partido por varios millones. Es una cosa tremenda, ¿no? Y yo recomiendo que efectivamente la gente pueda superar esto, y hay que acompañar en el sentimiento fuertemente a aquellas personas que están allegadas y que han sido amigos, familiares de las que han perdido lamentablemente la vida, que parece que por las noticias que estamos oyendo el número es exageradamente y dramáticamente alto. Juan, soy Juan Iranzo, te agradezco muchísimo que hayas entrado, que estés reviviendo en este momento el drama que en su momento viviste, pero también yo creo que ahora hay que dar prioridades, y tú estás hablándonos en este momento porque los servicios de rescate funcionaron magníficamente, ¿no?, en vuestro caso. Muy bien, sí, todo funcionó. No funcionó la situación de una vía tercermundista que aún hoy en día queda en la región, pero sí que funcionó luego, todo el mundo se volcó, y en momentos trágicos de estas tragedias, desde luego, los servicios funcionan muy bien, y esto es lo importante, intentar salvar el máximo número posible, dar información inmediata, y luego ya más adelante, con la tranquilidad, hay técnicos suficientes para que puedan decir cuáles son las causas y pedir responsabilidades en su caso. Juan, ¿usted viajaba solo? Pues sí, afortunadamente yo iba solo, y en el primer coche, que era el sitio más peligroso, y en el lado malo, pero tuve suerte. La verdad es que tuve suerte porque sí, iba leyendo. Una cosa tremenda, pero en fin, ya le digo que no me ha dejado ningún tipo de huella, ¿eh? ¿Y usted ha vuelto a subirse al tren, no? Yo subí al tren, que fui muy criticado en los medios de comunicación, porque esto sucedió el 3 de junio, y luego en octubre se hizo una especie de historia
montaje, de pintar un talgo de color, que no se hacía otra cosa, que le llamamos Altaria, y yo monté en el tren porque, salvando los problemas de escala tremendo, hay que decir que los toreros, cuando tienen una cornada, como no salten a la plaza inmediatamente, no vuelven a torear. Y ya les digo, guardando las distancias de esta analogía que pongo, un poco tremenda, yo monté en el tren inmediatamente y sigo pensando que la mejor manera de viajar, la más plácida, la más gratificante, es viajar en un tren, porque el tren ofrece una seguridad extraordinaria que precisamente esta excepción justifica lo que yo digo. Por supuesto que sí. Bueno, pues, ¿querías preguntarle algo, señor Guillamón? No, simplemente quería comentar que es un hombre corajudo, porque, reduce a la nada desde un punto de vista de las secuelas, lo que está diciendo este señor Guillamón se está produciendo ahora mismo. Hemos visto una imagen de la gente que está acudiendo al centro de transfusión del Hospital Universitario de Santiago y parece una manifestación de la cantidad de gente que ha acudido, lo cual da también una idea de la conciencia de la población de Santiago, de lo tremendo del accidente. Porque yo creo que lo que tiene carácter de récord, Antonio, es un accidente ferroviario que haya afectado a todos los elementos del convoy. Sí. Todos han volcado. Es decir, el centro de transfusión de sangre, la dirección, que es el único sitio donde deben acudir, que es el lugar del Monte de la Condesa sin número, en el Campus Sur. Centro de transfusión de sangre. Ahí donde tienen que acudir ustedes a donar sangre, por favor, háganlo, porque están demandándose para salvar la vida de aquellos que han resultado heridos. Don Juan Guillamón, le agradezco sus opiniones y su presencia en nuestro programa. Pues lo siento mucho. Y espero que su experiencia haya servido para aquellos que en algún momento han sufrido un accidente similar o pueden sufrirlo, evidentemente, porque nadie está libre de estas circunstancias, que sepan que también hay que reaccionar. Y usted reaccionó de una forma muy positiva. Muy bien. Lo importante es poder contarlo. Usted lo cuenta y además lo aborda con entereza. Acompaño el sentimiento de todas estas personas que no tienen culpa ninguna y hay que reponerse. Bueno, un saludo, buenas noches. Gracias, señor Guillamón. Bueno, os cuento que el presidente, perdóname, don Manuel, el presidente de la Xunta de Galicia ha comentado que no va a bajar el número de víctimas mortales de 25 y que ahora están pendientes de un vagón que todavía no ha podido ser, digamos, explorado, en la medida en que ha quedado aplastado, uno de los vagones. Y no saben qué se van a encontrar. Los servicios de emergencia, ¿no? Cuando ese vagón pueda ser explorado, en fin, a mí me ha parecido que el ingeniero Guillamón ha hecho una indicación bastante importante, que es que el maquinista, el conductor, se haya topado con algún elemento extraño en la vía. Aquí yo voy a dar algo que está circulando, son vecinos citados por la radiotelevisión galega y hablan... Vecinos citados, insisto, por la radiotelevisión galega. Es una información sin confirmar y sin contrastar, pero está ya circulando por las redes. Hablan de 1 a 3 explosiones previas al descarrilamiento de los trenes. Insisto, vecinos citados por la radiotelevisión galega. Bueno, no sé, yo sobre eso hay contradicciones, puesto que otros testimonios efectivamente dicen que no en ningún momento se produjo explosión alguna. Fíjate que hay algunos de esos testimonios que dicen: en ningún momento pensé en un atentado. Cuando el tren tomó la curva, tuve la sensación de que iba demasiado rápido y descarriló. Eso explica Sergio, uno de los pasajeros heridos. Pero que en ningún caso... mira, hay otros pasajeros que aseguran que no se registró ninguna explosión, por tanto no sé dónde ha salido esto. Son fuentes son informaciones. Se produce una tragedia de esta donde la información circula con rapidez y no siempre es la correcta. Por eso es pues hay elementos que distorsionan. Por eso es muy importante la prudencia a la hora de evaluar y explicar las causas. Quiero dar otro dato importante sobre la transfusión de sangre. Quienes vayan a donar sangre, que por favor que vayan a pie, que no vayan en coche, que están colapsadas las carreteras. Sí que tiene una trascendencia, Juan, el hecho de... Y a poder ser cero negativo, que es donante universal. Si es el accidente, como se ha leído ahí, o yo he leído, el primer accidente que se produce en vías AVE, verdaderamente, digamos, añade elementos, en fin, negativos, muy negativos. El tren era nuevo, según ha dicho Antonio, de una, en fin, nuevo. Tren moderno. Las vías resulta que son AVE,
Esa curva no puede ser AVE. Esa curva no puede ser AVE, perdona. Ahí sí que yo creo que no. No puede ser AVE. Las curvas del AVE tienen un radio de 6 kilómetros, que eso sí que lo tengo estudiado. Ahora hablamos de eso. Perdón, Juan, he sido yo el que he dicho que me parece que no era AVE, pero me he sorprendido porque uno de los titulares que aparece ahí es que es vía AVE. Por eso digo que yo la veo así tal cual la estoy viendo ahora y yo juraría que no es AVE. Me alegraría de que no fuera. Yo lo que te voy a citar son las fuentes que están manejando medios de comunicación tan solventes como El País, El Mundo, etcétera. Hablan de que es el primer accidente en vía AVE y que los técnicos de Fomento que acudieron a la inauguración de ese tramo de vía AVE hablaron de que estaban ante una curva difícil. Esas son las informaciones que se están manejando ahora mismo en periódicos como El Mundo, en su edición digital. Te agradezco, José Manuel, porque... No, yo no lo sé, no tengo la preparación técnica de Juan sobre... Tenemos la posibilidad. Bueno, según La Voz de Galicia, estamos hablando ya de 20 personas fallecidas en ese trágico accidente ferroviario que se ha producido a la entrada de la estación de Santiago de Compostela esta noche a eso de las 9 menos 10 minutos. Ven las primeras imágenes que nos ha servido la televisión gallega. Estamos viendo las mediaciones del lugar donde se ha producido el accidente en una curva muy pronunciada, donde, según pasajeros que iban en el tren, lógicamente, hablaban de que en el momento en el que se produce el descarrilamiento, el tren circulaba a una velocidad bastante importante, o sea, excesiva. Están viendo cómo la gente está trasladando a algunas de las personas heridas y también cadáveres que han quedado diseminados por las inmediaciones de la vía. 13 vagones del tren han descarrilado, algunos han ardido. Están viendo también cómo se apaga el fuego de algunos de estos, que todavía estaban en llamas cuando han acudido a los servicios de emergencia, los bomberos. Y en total 13 vagones en los que viajaban entre 220 y 240 personas. Insisto, se está hablando ya de 20 personas muertas. Es tremendo. Estaríamos hablando de probablemente el accidente ferroviario más grave de España. Yo creo que desgraciadamente algunas fuentes de Renfe viendo vagones bloqueados que están rompiendo al otro lado de la vía. Sí, no, es que ha saltado uno de los vagones. Por eso se habla de una velocidad aparentemente excesiva, en la medida en que uno de los vagones ha saltado por encima del talud, al otro lado de la vía. Y es el que probablemente ha provocado que algunos de los cadáveres aparezcan diseminados en los alrededores, en las inmediaciones de esas vías, porque habrían salido despedidos, lógicamente, a los cuerpos de esas personas. Pero dime, estamos viendo lo peor que puede ocurrir, que es los vagones bloqueados en las puertas. Estáis viendo que están intentando romper los cristales de las ventanas a hachazos. Claro. Se habla de, según informan algunos medios, se está... por minutos se está incrementando el número de fallecidos. 35 podrían ser ya, según fuentes de la Xunta de Galicia. 35 personas fallecidas. Estos vagones bloqueados. Un teléfono de información para familiares de las personas que viajaban en este tren es el 981-551100. Es una información que acaban de colgar en las redes sociales. Ahí estamos viendo el y bueno, pues la verdad es que intentar hablar con alguien está resultando complicado también por una razón, y es que la ministra de Fomento vuela en estos momentos hacia la zona del accidente, y supongo que los altos cargos de Renfe pues están también... El presidente de Renfe también, ¿no? Y el jefe de prensa. En este momento está en un avión camino a Santiago. Ese es el vagón que está al otro lado del talud. Efectivamente. Claro. Es una bestialidad. Ese es el que habría saltado por encima de ese talud, lo que da una idea del impacto, ¿no? del descarrilamiento, de cómo se puede, por la inercia, ese vagón saltar por la estadísticamente es el mayor accidente. Las redes sociales, que en esto van muy rápido, lo que sí están hablando es que atribuyen, con cuidado digo esto, atribuyen a Renfe la declaración de que podríamos estar hablando del peor accidente en la historia de Renfe. Eso lo atribuyen las redes sociales a fuentes de Renfe, lo digo con todas las cautelas. El tren es un Alvia, cubría la ruta entre Madrid y Ferrol. El accidente se ha producido sobre las 9 de la noche, en las proximidades de Santiago de Compostela, concretamente en las inmediaciones de Angrois, a pocos metros del casco urbano de la capital gallega. Insisto, se está hablando de... Sí, perdón, estoy recibiendo información directa. Sí.
Perfecto, vamos a ver qué nos cuenta. Tenemos la posibilidad de hablar con alguien que vive y regenta un establecimiento hostelero justo al lado del lugar donde se ha producido el accidente. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame usted tiene un restaurante al ladito de donde se ha producido el accidente. A 1 kilómetro exactamente del lugar. Bueno, cuénteme, ¿usted ha conocido de primera mano el accidente? ¿Ha recibido usted información de gente que haya podido informarle? Pues, a las 9 unos días exactamente, pues vimos mucho movimiento de policía, ambulancias y claro, es la inquietud, ¿qué pasa? Y a los 10 minutos pues nos enteramos que fue un accidente de ferroviario, aquí a 1 kilómetro más o menos. Y me acerqué hasta allí, pero ya no me dejaron pasar, ya estaba la cosa colapsada, ya estaba la cosa, ya se veía que era grave de lo que se veía. Es un lugar, Eduardo, me dicen, de difícil acceso, ¿verdad?, donde se ha producido el accidente, en esa curva. Es una especie de barranco, o sea, va el tren por abajo, no es túnel, pero va hundido. Y bueno, ya coge las curvas para entrar en Santiago y son 3 kilómetros de Santiago. Yo no sé si mesa de velocidad o qué pasó, pero y lo típico, ya te levantas en el tren para coger la maleta y peor. Claro, es que estamos hablando de la entrada. Entrando a la estación ya. A 2 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, ¿verdad? Nada, a 3 kilómetros. A nada. Sí, no, estamos hablando de que probablemente el hecho de que ya haya gente que coge sus maletas para salir antes. ¿Ya se ha reducido la velocidad para entonces? ¿Cómo? Debería. La velocidad ya se va reduciendo entonces. Ya tenía que estar a la velocidad reducida. Se comenta que por exceso de velocidad. Se comentó que era un atentado. No se sabe nada, Claro. Aquí en la televisión ahora que estoy viendo un amasijo de hierros, pero terrible. Algunos vecinos habrían dicho al principio, ¿no?, cuando, claro, de este estado de shock y de confusión, es difícil luego discernir y aclarar todo lo que se va comentando, ¿no?, sobre la marcha, pero ¿se habría dicho que se habría producido también alguna explosión? ¿Alguien habría oído alguna explosión antes del accidente? No, hasta uno que iba en el tren dijo que explosión no oyó ninguna, solo que el tren se desplazó para un lado y dieron contra el petril de la vía. Eduardo, ¿había mucho ambiente ante la fiesta de mañana, el día grande de Galicia y de Santiago? La fiesta era hoy, el día grande, la noche es hoy, mañana todo el día también, pero lo de hoy se suspendió todo ya. Pero había mucho ambiente, o sea que estábamos ante un día grande de Santiago, ¿no? Es una noche grande. Qué pena. Bueno, pena y sobre todo por las víctimas, lógicamente, y las familias de las víctimas. Pena de Santiago. ¿El origen de ellas? No, todavía no se sabe nada. Me imagino se estará informando ahí del origen de las personas, de la procedencia de las personas que han fallecido, pero insisto, la última hora se habla de 35, podrían ser 35 los muertos, que ya es una... Hablan de 15. Sí, una cifra entre 15, bueno, unas fuentes hablan de 15, otros ya 20, otros suben a 35, o sea que es tremendo. 15, se comentó hace 5 minutos, y 50 heridos, pero 50 heridos no paran de pasar ambulancias. Claro. Fue fuerte. Eduardo, muchísimas gracias. Le agradezco sus impresiones, su testimonio. Gracias y buenas noches. Tiene un aspecto lo de esa velocidad a tan poca distancia de la estación terminal que realmente a mí no me huele a ningún tipo de deficiencia técnica. Bueno, puede haber sido efectivamente un fallo técnico que ha incidido precisamente en el convoy para evitar o impedir, que se redujera la velocidad justo a la entrada de esa curva. Sí, pero que fallo humano. Claro, es que especular sobre eso. Vamos, por lo poquito que yo sé de ferrocarriles, todas estas composiciones van con unos sistemas de control y de alertas y de avisos cuando hay exceso de velocidad, sobre todo en las zonas de entrada hacia estaciones, etcétera, o en curvas tan pronunciadas como esa, que, bueno, la verdad es que hablar del factor del accidente es muy prematuro y lleva muchísimos días de investigación y semanas. Fíjate que 3 kilómetros de la estación terminal es que no es nada. Claro, no es nada. Algunos en las redes sociales, algunos de los viajeros que iban en el tren hablan de que iban a una velocidad endiablada en el momento de entrar en la curva y en ese momento saltó un vagón por los aires. Vamos a ver, la lógica, claro, lo que nos dice a tenor de las imágenes que estamos viendo y de la forma en que se produce el descarrilamiento, todos los vagones, todo el convoy ha descarrilado y algunos con la inercia les ha llevado a saltar, o sea, a superar el talud, es porque
porque evidentemente había una velocidad inadecuada. Otra cosa es que esa velocidad inadecuada se haya producido por un fallo humano o porque un fallo técnico ha impedido que se frenara el tren. La Xunta está hablando... Eso es lo que se tendrá que aclarar, pero vamos, la vida de estas personas no se la va a devolver ya. Si me disculpas, Antonio, la Xunta habla oficialmente ya de 35 personas muertas. Es lo que se está haciendo circular por las redes sociales desde medios de comunicación solventes, no cualquier aficionado. Pero es que de todas maneras estamos viendo insistentemente la imagen de que están rompiendo, intentando romper los cristales y las puertas a hachazos. Eso quiere decir que no se sabe lo que hay dentro. Todo es prematuro. Pues vamos a seguir intentando recabar más información sobre este particular. El último accidente de tren que se recuerda en España fue el de Chinchilla, el que yo relataba anteriormente. Y el de Castelldefels. El de Castelldefels. Fueron 12 muertos. Vamos a ver si puedo ver alguno de los... 8 por ahí. Estaba viendo. Yo del de Murcia fue... Pero claro, 2000, perdón, sí. Vamos a ver, 2010 concretamente, en Castelldefels, se dejaron la vida 12 personas al ser arrollados por el mismo tren del que se estaban apeando. Pero claro, fue un accidente que provoca un tren, pero no es un tren accidentado, que es distinto, ¿eh? Era hasta la fecha el último incidente en las vías españolas hasta lo ocurrido en Santiago y que ha dejado de momento, estamos hablando de más de 20 personas muertas, podrían ser entre 20 y 35 ya de momento. Mucho para estamos en 2010 Castelldefels. A estas cifras hay que... Pero luego, por ejemplo, en Arévalo, un tren de mercancías se embistió otro provocando la muerte del maquinista del primero. Pero eso, bueno, año 2010. En 2006, un tren que hacía el recorrido precisamente a La Coruña, en Daya, descarriló a su paso por Palencia. El accidente dejó tras de sí 7 fallecidos y 13 heridos. En el año 2006. Año 2003, un talgo y un tren de mercancías chocaron en Chinchilla, Albacete. Ese es el que antes referíamos. Al circular por la misma vía, 19 personas murieron y 38 resultaron heridas. Fue el más grave que había ocurrido hasta hoy, ¿no? Pero si es que Marzo de 1997 también 18 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en Navarra al descarrilar en un cambio de agujas el Intercity que cubría la línea Barcelona-Endaya, en marzo del 97. En Eibar, en el año 95 también, 5 personas se dejaron la vida al descargar un tren. Para ir a estas cifras te tienes que ir a el accidente del 44 en el Bierzo. Pero si es que además... El más grave, efectivamente. Del túnel del Bierzo, que es en el 44. En el año 1944. Son 80 muertos. A la vista de las imágenes que estamos teniendo ocasión de contemplar, realmente no hay ni un vagón que se haya librado por lo menos de volcar. Con lo cual es que la inmensa mayoría de los pasajeros deben estar heridos. Don Manuel, permítame que saludemos a un colega de ABC Galicia, Abraham Coco. Abraham, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Dónde te encuentras, Abraham? Pues mira, estoy justo al lado de uno de los trenes que han descarrilado, el último que se encuentra en la carretera. O sea, ha salido disparado, no sabemos cómo exactamente, los oficiales no sabían explicarme, pero está sobre la carretera, pues bastantes metros por encima de las vías del tren. ¿Cuántos vagones han saltado por encima de uno? Lo que veo es uno. Yo creo que son los demás, están todos abajo, divididos en varios tramos, junto con otros 2 vagones, los más feos, y luego del final, que es donde se ve que es donde peores cosas y donde ha subido uno de los vagones hacia la carretera. Oye, Abraham, cuéntanos, ¿qué datos tienes tú ahí sobre el número de heridos víctimas mortales y heridos? Pues no tenemos datos, porque estamos justo aquí a pie de pista y un poco de desconcierto. Hombre, sí que se ven los cadáveres tapados. Esto a muchísimas de los vecinos, que han sido los primeros en bajar al escuchar el estruendo, todo muchísimo, y todos pues cuentan que enseguida han bajado, han visto a los heridos y han comenzado a las emergencias. Son los que están dejando mantas para taparlos, pero bueno, ahora mismo heridos en la zona ya no se ven, o sea... ¿Puedes desplazarte a algún punto donde consigamos mejor sonido de tu móvil, Abraham? Porque hay momentos en el que se te va la voz, se pierde la voz. Sé que va mal la cobertura por aquí. Me imagino que además estará saturada la red ahí. Me imagino, claro. Las llamadas, claro, de emergencia. Pero estamos dando ya informaciones, según la Xunta de Galicia, de 35 personas que podrían haber fallecido. Yo ahí sí que no puedo decir nada. Sí que he visto un grupo de cadáveres tapados, pero no he llegado a ver esa cifra. No, ahí sí que no puedo decir nada porque no tengo ningún dato ahora mismo sobre eso. Todos los vagones del tren han descarrilado, ¿verdad? Sí, están todos descarrilados en la parte de abajo, y uno de ellos está en la parte de arriba, ya lo que es en el asfalto, en la carretera. Abraham, parece que algunos de los viajeros que han sobrevivido felizmente comentan que
probablemente fuera una velocidad excesiva el tren en el momento en el que acomete esa curva. Que tampoco los vecinos decían que no, pero bueno, realmente ellos tampoco lo han visto, no sabían explicar. Yo Llamón es presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de España. De Murcia. De Murcia, perdón. Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos, ¿no? Es decir, Puertos y Caminos de Murcia, y fue protagonista de uno de los peores accidentes antes de que se produjera este que hoy estamos desgraciadamente narrando en Santiago de Compostela, el que tuvo lugar en Chinchilla, en la provincia de Albacete, el Talgo Madrid-Murcia. Y tuvo sus consecuencias no solamente para las 19 personas que perdieron la vida, sino para los muchos heridos que causó efectivamente ese accidente, que provocó el accidente, entre otros Juan Guillamón. Don Juan Guillamón, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Mire, precisar sencillamente que dejé de ser el presidente decano del colegio aquí en Murcia, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pero sin embargo soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid. Sí, en efecto, la información que han dicho ustedes es exacta, sí. Bueno, cuéntenos, don Juan, si puede usted rememorarnos, porque claro, estamos hablando de ¿ha visto usted imágenes de cómo han quedado los vagones de este tren descarrilado a las puertas de Santiago de Compostela? La verdad es que lo primero que he oído es que hacía 2 horas que se ha producido el accidente, yo no estaba pendiente y no puedo, sinceramente, yo no puedo dar una opinión del accidente que ha habido, no puedo decir exactamente cuáles son las causas, ni siquiera las puedo aventurar. Yo creo que sería temerario el que alguien dijera exactamente o que se atreviera a formular las causas del accidente. No es posible, hay que ser un poco más tranquilo. Es decir, el timing, digamos, de los responsables políticos y de los ingenieros no coincide con las necesidades de la información. Yo, por tanto, creo que lo que hay que hacer ahora es, con tranquilidad, proceder a dar solución en lo que se pueda al accidente habido y más adelante, en su tiempo, en su debido momento, explicar las causas de este accidente, que sinceramente es absolutamente inexplicable por las condiciones en las que se mueve en estos momentos el Talgo en España y las condiciones de vía. Es un asunto francamente extraño. Sí, no, estamos hablando además de un tren moderno, un modelo Alvia concretamente. Sorprende y realmente, bueno, pues llama la atención que el descarrilamiento haya llevado a uno de los vagones a saltar un muro de 5 metros y ha llegado hasta la carretera. O sea, no solamente ha dejado el valle por donde se movía, el talud donde se movía el tren en esos momentos, por donde circulaba, sino que ha saltado de ese muro de 5 metros. No solo eso, por lo tanto, pues no sé, claro, estamos especulando, pero evidentemente la velocidad podría haber tenido algo que ver. Habría un causa-efecto entre la velocidad y el descarrilamiento. Puede ser, en principio, naturalmente, también si el tramo iba en curva o iba en recto. Sí, ha sido una curva pronunciada a la entrada a 2 kilómetros de la estación de Santiago. Pero también puede ser que hubiera algún elemento extraño en la vía. En fin, no lo sé. Yo no sé en qué condiciones ha quedado el maquinista. No lo sé. Quizá él sería la persona más adecuada que pudiera explicar si, por suerte, ha terminado con vida, claro. Sí, señor Guillamón, recuérdenos usted el accidente de Chinchilla. ¿Qué secuela le dejó a usted ese grave accidente? 19 personas murieron entonces. Bueno, sí, fue un accidente en el que murieron 19 personas, 70 heridos. En concreto fallecieron los maquinistas, con los cuales ellos no pudieron dar una explicación exacta, pero sí la conclusión del examen de todo fue un fallo humano debido a las condiciones precarias en que se encontraba el sistema centralizado de tráfico. Es decir, era un Alvia, era un Altaria, perdón, que es un modelo de Talgo, que chocó frontalmente con un mercancías a la velocidad 60 más 120, se produjo un choque de 180 kilómetros por hora. El tren en Murcia, por desgracia, todavía la vía no está electrificada, era de gasoil, tracción diésel, y que no suele deflagrar este tipo de combustible, ¿no? Pero realmente parece ser que hubo un cable eléctrico, hubo un arco, saltó un arco eléctrico con un cable de arriba y prendió fuego, y yo en concreto tengo asumido, digamos, las desgracias que me causó el accidente. Perdí las manos, pero me quedé vivo y en buenas condiciones, y no tengo ningún tipo, lógicamente,
recuerdo desagradable y no me ha influido para nada, y eso es lo que debe pasar a todos los supervivientes de los accidentes grandes, que la vida sigue, no se puede reparar el daño, pero hay que asumir las consecuencias, convivir con ellas y seguir para adelante. Y este es el consejo que yo doy a los familiares de los fallecidos, que son los que realmente van a perder. Yo siempre he pensado que los familiares, los allegados, los amigos de estas personas que de una manera absurda pierden la vida, porque la probabilidad de que suceda un accidente de este tipo es de uno partido por varios millones, es una cosa tremenda, ¿no? Y yo recomiendo que efectivamente la gente pueda superar esto, y hay que acompañar en el sentimiento fuertemente a aquellas personas que están allegadas y que han sido amigos, familiares de las que han perdido lamentablemente la vida, que parece que por las noticias que estamos oyendo el número es exageradamente y dramáticamente alto. Juan, soy Juan Iranzo, te agradezco muchísimo que hayas entrado, que estés reviviendo en este momento el drama que en su momento viviste, pero también yo creo que ahora hay que dar prioridades. Y tú estás hablándonos en este momento porque los servicios de rescate funcionaron magníficamente, ¿no? En vuestro caso. Muy bien, sí, todo funcionó. No funcionó la situación de una vía tercermundista que aún hoy en día queda en la región, pero sí que funcionó luego, todo el mundo se volcó, y en momentos trágicos de estas tragedias, desde luego, los servicios funcionan muy bien, y esto es lo importante, intentar salvar el máximo número posible, dar información inmediata, y luego ya más adelante, con la tranquilidad, hay técnicos suficientes para que puedan decir cuáles son las causas y pedir responsabilidades en su caso. Juan, ¿usted viajaba solo? Pues sí, afortunadamente yo iba solo, y en el primer coche, que era el sitio más peligroso, y en el lado malo, pero tuve suerte. La verdad es que tuve suerte porque sí, iba leyendo. Una cosa tremenda, pero en fin, ya le digo que no me ha dejado ningún tipo de huella. Y usted ha vuelto a subirse al tren, ¿no? Yo subí al tren, que fui muy criticado en los medios de comunicación, porque esto sucedió el 3 de junio, y luego en octubre se hizo... Con los heridos, que hablé con un chico, y él no me dijo que notara ninguna trama de prisa ni nada, pero ahí sí que no puedo... Pero alguien dentro, entre la gente que se está moviendo ahí en el lugar, ¿has podido recabar la opinión de algún experto, alguien que pueda explicar cómo es posible que un tren, 13, 14 vagones, hayan descarrilado todos a la vez? Se ha cortado la comunicación, me temo, ¿no? Sí. Era una comunicación además difícil, porque en ese punto ahora mismo me imagino que estará todo el mundo llamando, y las llamadas... Sí. Lo del exceso de velocidad es evidente, porque ¿cómo es posible que un vagón haya saltado desde un barranco, el talud, hasta Desde el Hospital Universitario de Santiago nos piden, por favor, que hagamos un llamamiento para que acudan ustedes, si son de Santiago o de municipios cercanos, a donar sangre. Hospital Universitario de Santiago, porque, insisto, al margen de las personas fallecidas, claro, son 220, 240 las que viajaban en el tren, necesitan ser atendidas, y lo que se está demandando en estos momentos precisamente es sangre para atender a esos heridos, que probablemente sean en algunos que estén en estado grave. Sí. Que heridos y lesionados habrá un centenar. Lesionados... Estadísticamente es lo que hay, está claro que es lo que habrá seguro, ¿no? Pero las autoridades, pues claro, tampoco quieren anticipar cuáles son las causas para no equivocarse, pero algún tipo de explicación, perdón, ya tendrían que dar. Estamos hablando de hace ya 2 horas. Se ha producido esto, aunque no sea nada más que una comparecencia para decir, en fin, no sé. Y yo creo que no se ha producido ninguna, porque en las redes sociales se está siguiendo hoy en todos los medios. No. ¿Pero por qué va a alguna cosa hay que decir, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, en ningún país serio nadie comparece sin tener información. Es una frivolidad, una irresponsabilidad. La ministra de Fomento está haciendo lo que tiene que hacer. Como está yendo a Galicia con el presidente de Renfe, estará allí el delegado del gobierno, se está haciendo... Oye, ya... No puede mandar la ministra. La ministra no tiene a quién mandar. Hay que esperar a que llegue la ministra. Pero por favor, hay que esperar a que llegue la ministra. Oye, os ciega de verdad. El anti-PP llega a unos niveles... Oye, perdona, es que hablamos de 2 horas.
horas, ¿no? Sí. Oye, pero de verdad, ¿tú crees sinceramente, dirías lo mismo si gobernaras el Partido Socialista, que tiene que salir hasta el minuto? Pero si yo no digo que sea la ministra. Yo creo que es un mal negocio, teniendo 35, 40 muertos encima de la mesa, por así decirlo, el que entremos en el debate de si políticos... Ya estamos con la miseria política cuando todavía están los muertos dentro de los hierros. Por eso te digo, Germán, que por el respeto a las familias de todos los Emanuel que viajaban en el Adria, me niego a tener eso. Ahora, sí digo una cosa. La verdad es que hay cierta vileza que yo creo que a la cual no hay que llegar. Sí está, sí, lo que se echa en falta es quizá una coordinación informativa, porque está saliendo información desde la Xunta de Galicia, por un lado, que habla de cerca de 40 muertos, e información desde la compañía Renfe a través de las redes sociales, porque desde luego en su página web, en gabinete de prensa, no aparece absolutamente nada, y bueno, por ahí estamos accediendo a información. En fin, se echa en falta una cierta coordinación informativa. Son 2 horas. Echamos en falta los que estamos en tertulias. La gente que está en su casa quiere seriedad, quiere saber los datos. Mira, es que es lo que... el famoso atentado del 7J en Londres fue una demostración de cómo un país serio no se dedica, hasta que no tiene datos, a dar información. Y estuvieron horas y horas sin decir nada, nadie dijo nada, ningún periódico dijo nada. Sí. Paco, fue ejemplar. Los periódicos sí decían. En el atentado que se produjo... ¿Pero qué pasa? ¿Que es el gobierno que es de los países de periódicos? Fue Chicago, ¿no? La maratón de Chicago. En ese atentado, a la media hora de haberse producido el atentado, ya había fuentes policiales de información. Quiero decir que es posible, pero yo creo que no toca. Yo creo que no toca. Cuestionar esta historia cuando se... Además, ahí estaban los consejeros de la Xunta de Galicia, estaba el alcalde de Santiago de Compostela, estaba el delegado del gobierno en Galicia, Samuel Juárez, estaba el subdelegado del gobierno en La Coruña, o sea que... Y luego, por supuesto, quienes tienen que estar, que son los bomberos y todos los servicios sanitarios, que son los que tienen que estar ahí. Pero si yo creo, Antonio, que nos debemos limitar a ser lo más descriptivos que podamos con arreglo a lo que estamos viendo. Y efectivamente, a mí hasta ahora hay un dato impresionante en relación con cualquier otro tipo de accidentes, que un tren que circula por un barranco, por una zona hundida, obviamente, y que uno de los vagones salta un talud de 15 metros... ¿Alguien tiene que explicar eso, general? Sí. Es algo... El latigazo que ha debido... Vamos a ver, eso no lo puede explicar ese convoy, el latigazo que haya lanzado el vagón por encima del talud, explica la velocidad que tiene que llevar, es evidente. Eso no ha podido producirse. Yo no quiero para nada decir que la ministra, que por otra parte es de lo más serio del gobierno, diga nada. El avión cuando ha conocido el accidente. Pero yo no digo que la ministra lo diga, pero cuando hay un acontecimiento tan raro, y efectivamente lo es, o sea, no ya solo la gravedad del accidente, sino que uno de los vagones ha saltado, no hay una explicación técnica. Pero hombre, vamos a... Ricardo, por favor, Ricardo, vamos a comparar con Francia. ¿Alguien puede decir qué está pasando? Por favor, por favor. Estamos conociendo sobre minuto a minuto nuevos datos. El accidente nos llama la atención, ¿no? Técnicamente no se puede explicar eso. Por favor, Ricardo, el accidente ha sucedido, por favor. Ahí está el vagón. ¿Veis encima del muro aquel? Nadie puede explicar eso. Vamos a ver, el accidente ha sucedido hace 2 horas. En el caso del accidente francés, se ha tardado 5 días en dar la primera explicación más o menos razonable. En segundo lugar, la ministra de Fomento y el presidente de Renfe, junto con el jefe de prensa de Renfe, se están desplazando en este momento en un avión para conocer de cerca lo que está ocurriendo. En tercer lugar, antiguos presidentes de Renfe con los que acabo de hablar me dicen que con esas imágenes no se puede valorar exactamente lo que ha ocurrido. Ni siquiera si llevaba más velocidad, como dice Antonio. No se puede. Es una evidencia. Pero vamos a... Y en cuarto lugar, ¿qué avance hay en este momento en explicar las causas? Lo importante es llevar a cabo una política de evacuación de los heridos lo mejor posible. Yo creo que en este momento la prioridad, sin lugar a duda, es dar un tratamiento adecuado a los heridos. Pero, Juan, eso se supone. España es un país ejemplar en eso. No nos podemos fijar en eso, pero periodísticamente es relevante que alguien diga técnicamente, pero yo no digo que llama la atención. Pero ¿cómo es posible que salte un vehículo así? Pero qué ingeniero, vamos a ver, seamos sensatos, ¿qué ingeniero sería tan irresponsable a las 2 horas de salir y decir las causas? Si hay algún ingeniero que nos esté viendo y que crea que puede saber las causas, que llame. Seguro que alguno será un irresponsable. Que no se
señor. ¿Cómo te puedes opinar de una cosa que no está sobre el terreno? Que no sabes... Es imposible. Yo no soy ingeniero. Cualquier portavoz serio de la compañía Renfe o del Ministerio de Fomento en este momento no estaría en condiciones de explicar las causas técnicas. Salvo tú. Si tú no, digo, Ricardo, no, yo no, desde luego. No estaría en condiciones de explicar las causas técnicas de este desgraciado accidente. Ahora, yo digo que centralicen la información porque lo que está saliendo a través de las redes sociales de fuentes oficiales es una disparidad de cifras, etcétera. La prioridad son las familias. Normal en un accidente de estas características. Y por aportar algo de información útil, llamamiento de la Xunta de Galicia a todos los médicos que se puedan encontrar por la zona para que se desplacen a los hospitales para echar una mano porque hay una avalancha de heridos tremenda, llamamiento para que continúen las donaciones de sangre, oferta de los hoteleros de sus plazas hoteleras para, en fin, atender a todas estas personas que se han quedado en la vía, vaya, por así decirlo, y en fin, eso es lo que podemos contar en este momento. Estas son imágenes ahora mismo en directo del hospital de campaña y de las tiendas de campaña que se han desplegado en las inmediaciones del accidente para atender a heridos leves, evidentemente, o no tan graves como aquellos que han sido ya trasladados a centros de salud, a centros sanitarios de Santiago y de municipios cercanos a los hospitales, especialmente al Hospital Universitario de Santiago. Insisto, Antonio, el tren accidentado me dicen que es un tren de los más modernos de la flota de Renfe, un modelo 730 diésel eléctrico, modelo Albia, que circula por vías electrificadas y por otras, o sea que es tren de los más modernos. Sí, pero es un tren que puede circular perfectamente por vía AVE y a una velocidad considerable. Estás viendo primer accidente vía AVE. Es vía AVE, sí, primer accidente en vía AVE. A mí me parece que hay 30 muertos, sí, la voz. A mí me parece que hay dos aspectos que hacen prematuro cualquier tipo de comentario. Uno es la extrañeza de ese vagón que ha saltado, lo que hemos insistido tanto, y el otro es los vagones que hay bloqueados todavía, que es que hay vagones que no han entrado en ellos. Y no se sabe lo que se van a encontrar dentro, de modo que es prematuro todo. Aunque no sea del gobierno, si hay algún ingeniero que tiene alguna interpretación sobre el que ha saltado, a ver si puede llamar. A que nos informe, a ver. Claro. Bueno, no sea el gobierno, perdón, que ya lo sé que no tiene ninguna obligación ni nada, ni tiene por qué hablar, no, nada, vale. Pero por lo menos alguien que nos ilustre, con ironía algún ingeniero, hombre. Mira, es decir, ¿tú crees que el gobierno debería salir con los cadáveres? Yo creo que Renfe tiene una primera... Mire, 20 muertos. No, un momento, me dicen que son 21. Ante la gravedad... 22. Hombre, por Director, favor. Ante la gravedad del asunto... yo no digo el gobierno, pero por lo menos Renfe sí puede anticipar, a expensas de la investigación que se haga, etcétera, la extrañeza que causa, que es un accidente... Vamos, todos lo hemos reconocido desde el minuto 1 aquí. Es un accidente extraño, es un accidente... Oye, ¿alguien puede dar una primera versión a expensas de una investigación mayor de futuro? No pasa nada. No digo los ministros. Cualquier accidente de cualquier tipo es extraño. Cualquier accidente de esas características es extraño. Sea de barco, sea de avión y sea de lo que sea. Lo normal es que en nuestras circunstancias un gobierno serio lo que tiene que hacer es ir allí, poner los medios, desplegar a quien sea para poder sacar a los cadáveres de dentro e informar a las familias. Ya solo faltaba. Es decir, eso ya es que solo faltaría. Pero eso es lo que se estará haciendo. Yo echo de menos desde el punto de vista noticia que no haya ningún tipo de, valga la redundancia, de noticias sobre el maquinista. Que es el elemento fundamental informativo de todo esto. Yo creo que en una circunstancia como esta, dada la confusión que produce y sobre todo la prioridad es sacar a la gente, de momento es llevar a los heridos a los hospitales y después ya te habrá tiempo de dar ruedas de prensa y de informar. Allí está el presidente de la Xunta, me dicen ya, con prácticamente todo su gobierno y todas las autoridades de Galicia. Las autoridades notables de Galicia están ahora mismo en el lugar del accidente, ¿no? Están llegando. ¿Están llegando quiénes? Las autoridades. Las autoridades de Fomento y de Renfe. Espero que lleguen. Bueno, no se pueden teletransportar. No se pueden teletransportar, evidentemente. Están en un avión en este momento. ¿Pero qué? Y evidentemente para hacer unas declaraciones oficiales habrá que tener algo de información. Pero eso es lo que yo digo. Por eso. O sea, que seguramente hay información. Oye, los accesos a Santiago de Compostela me dicen que están colapsados y hacen también un llamamiento las autoridades para que en la medida de lo posible nadie se desplace a Santiago, que no se desplacen por las carreteras
que circundan la capital gallega para precisamente posibilitar que las ambulancias y los equipos de emergencia puedan desplazarse con la agilidad y celeridad que requiere la ocasión. Y que la prioridad es dejar trabajar a aquellas personas que ahora mismo están dedicándose a salvar la vida de los heridos, fundamentalmente, y de llevar, pues eso, un poco de normalidad a una situación tan caótica como la que se está viviendo. 2 horas después... En esas inmediaciones de Santiago de Compostela, a unos 3 kilómetros donde se ha producido el accidente. 2 horas después estoy echando de menos la presencia de las boinas amarillas de la unidad militar de emergencias. No pero seas tú crees que podían... ni general, no, que aquí no se... en televisión las ironías no se... ¿Tú crees que podían haber llegado con esa premura de tiempo? No, perdona, pero no es ironía de ninguna clase, que los estoy echando de menos. No es ironía. Bueno, se habla de, insisto, más de 30 muertos tras descarrilar el tren en Santiago. 35 habrían dicho fuentes de la Xunta de Galicia. El accidente se ha producido antes de las 9. Varios vagones salieron ardiendo a pocos kilómetros del casco urbano de Santiago de Compostela, y lo más sorprendente, llamativo y realmente dramático es el hecho de que uno de esos vagones, como se ven en algunas de las fotos que han visto ustedes e imágenes, haya saltado un muro de 5 metros y haya llegado hasta la carretera. Y las imágenes, desde luego, y las fotos que estamos viendo son expresivas, ¿no? Y elocuentes de la gravedad de este accidente y la tragedia que ha causado. Sí, Paco Maruenda se va a tener que ir. Yo me tengo que ir. Paco Maruenda, director de La Razón, y evidentemente va a tener que sí. Pues entendemos perfectamente, Paco, que nos abandones en esta circunstancia. Estamos intentando también recabar la opinión de alguien que... Iba a pensar, bueno, sí, de la opinión de alguien que vivió un accidente... uno de los accidentes que hemos relatado, ¿verdad?, y comentado, el de Chinchilla, en Albacete. ¿Está ya pinchado Juan Guillamón? Bueno, pues Juan